Dios te bendiga, mi amada hermana, en esta mañana maravillosa en Cristo Jesús. Qué gozoso el que estés con nosotros en esta, una de nuestras secciones favoritas, Mujer de Fe. Es un tiempo donde puedo entrevistar diferentes mujeres que han pasado por momentos de crisis, y en medio de esas crisis Dios ha metido su mano, ha intervenido, y en medio de todo ese proceso su vida han sido cambiadas y han salido al otro lado victoriosas. En esta mañana no es la excepción. Tenemos a una persona a quien hemos conocido por varios años y hemos amado y damos fe de su testimonio en Cristo, pero en medio del proceso del desarrollo de su vida, cuando más ella pensaba que la vida estaba dando un boom, llegó el divorcio a su vida. Y en medio del proceso tuvo que, ¿verdad?, enfrentarse con muchas realidades, pero hoy esta chica, esta hermana de la fe, nos estará hablando desde su vida. Una mujer casada, tiene hijos, tiene 3 hijos, 2 chicas y un varón. Vive en Stanford, Virginia, y asiste a la iglesia de Christ Chapel en Woodbridge. Lleva sirviendo alrededor de 40 años y su trabajo secular es como trabajadora social, y tiene un certificado de 2 años en una concentración en cómo trabajar en las iglesias cristianas en un seminario ubicado en Cleveland. Nos complace en esta hora el presentarte a nuestra invitada especial, Edna Meyers, que nos estará presentando su testimonio en frente al divorcio. Edna, Dios te bendiga. Hermana Edna Meyers, díganme, ¿qué sucedió? Bueno, larga la historia, pero si me acuerdo realmente los años, en el 2010, estaba pastoreando con el cual era mi esposo en ese tiempo, una iglesia que estaba creciendo. Estábamos en medio de un crecimiento en la iglesia, pastoreando una iglesia que básicamente había empezado como con 20 personas, iba creciendo de poco y poco, y en eso estábamos en el ministerio, trabajando, y bueno, y también en mi rol de madre, criando a mis hijos que ya estaban avanzando en edad, ya estaban en sus etapas de preteen. Me perdonas lo de inglés porque mi español No te preocupes, tranquila. Pero estábamos, para mí entenderla en ese momento, en una etapa donde había muchos cambios en el matrimonio, cambios en la iglesia, cambios también en mis hijos. Teníamos unos problemas con mi hija mayor, resolviendo como familia en el Señor que estábamos, ¿verdad? Y para mí entender, aunque con las luchas, pues estábamos, creo que yo, en un momento de crecimiento como familia, crecimiento como iglesia. Estábamos experimentando muchas bendiciones de parte de Dios en cuanto al ministerio. Y de la noche a la mañana, no digo de la noche a la mañana, ¿verdad?, porque estos casos no suceden de la noche a la mañana, me corrijo. Claro. Llegó la noticia de que había una infidelidad en el matrimonio, que mi esposo me había sido infiel. Y cuando me corrijo y digo que estas cosas no suceden de la noche a la mañana, es porque muchas veces estamos ocupados en la vida, en trabajo, en cuestiones de ministerio, y a veces se nos escapan ciertas cosas. O en mi caso, pienso que por mi situación de siempre estar ocupada en trabajo, en ser mamá, en ser esposa de pastor, no enfocaba en ciertas áreas que yo sabía que necesitaban atención. Para mí, en cierto aspecto, yo pensé que fue como que de la noche a la mañana, pero en sí no, porque cuando suceden estos casos, nosotros sabemos que es a base de muchas cosas que han sucedido a través de los años, que quizás se acumulan, que no se comunican, que no trabajamos sobre esas cosas cuando estamos en un matrimonio.
Y pues cuando llegó la noticia, para mí fue un shock. Pero luego, años después, analizando bien la situación, me doy cuenta que en realidad ya Él iba preparando mi corazón para la noticia. No, Dios sabía lo que estaba ocurriendo. Yo, lamentable, no lo sabía. Y creo que por muchas razones, por falta de atención, porque había enfoques en otras áreas en mi vida que estaban tomando prioridad sobre mi matrimonio. Pero cuando llegó el momento, llegó para mí, fue un golpe bastante fuerte, porque yo no lo esperaba. El que era mi esposo viajaba mucho, él hacía su viaje misionero, él estaba en campañas, a veces yo viajaba, a veces no podía viajar, pero yo confiaba en él totalmente. En ese aspecto, como había esa confianza, para mí fue una sorpresa completamente total. En otras palabras, tu pasado esposo entonces era ministro y se pasaba predicando de lugar en lugar y Dios usando. Exacto, estábamos nosotros, yo diría, disfrutando de una etapa del ministerio, como decía, donde había crecimiento. Estábamos creciendo en la iglesia, estábamos creciendo no simplemente en la cantidad de personas que estaban llegando a la iglesia, pero también estábamos creciendo en el ministerio, en la forma de él predicar, en la forma de él poder exponer la palabra, a muchas invitaciones a diferentes lugares, y en ese preciso momento estábamos recaudando fondos porque la iglesia había crecido y nosotros ya estábamos en planes de poder establecer nuestro propio templo, comprar nuestro propio templo. Wow. El que era mi esposa estaba viajando a cantidad, recaudando fondos. Parte de eso también creo que fue la carga de salir a predicar, de estar ocupado en cuestiones de ministerio que a veces cansan y debilitan físicamente, espiritualmente, y esas cosas así. Ok. Mi pregunta para ti en este momento es, ya que nos dejaste ver un overview de lo que estaba pasando y en el momento más activo del boom del ministerio, y en medio de eso hubo esta situación, hubo este ataque y no lo esperabas y pues obviamente causó muchas cosas en tu vida, y es aquí donde te voy a hacer esta pregunta: ¿en qué etapa te encontrabas, verdad, en tu vida físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque muchas veces pensamos de que cuando Dios está bendiciendo y Dios está haciendo cosas grandes, hay cosas que podemos dejar ahorita, podemos trabajar ahorita, pero en medio del proceso se te explotó la bomba frente a ti. Y entonces, ¿en qué etapa tú te encontrabas cuando empieza esa bomba, verdad, a explotar frente a tu vida? Bueno, creo que vamos con lo físico primero, en cuanto al trabajando en la área que yo trabajé muchos años de trabajo social. Había muchas veces que yo trabajaba 10, 12 horas en mi trabajo y luego seguía directo de mi trabajo a un servicio de la iglesia. Ahí estábamos 3 o 4 días. De ahí salíamos entonces a veces. Me quiera mi esposo llegaba a la iglesia con mis hijos, después yo llegaba, estábamos en un culto de 3 o 4 horas, después llegamos a la casa a hacer tareas, a tratar de recuperar el tiempo haciendo cosas de la casa. Ahora te digo, Brenda, ahora yo puedo ver con claridad muchas cosas que no vi, y esa es parte del proceso en ese momento, ¿verdad? Porque para mí yo estaba como que las personas que dicen, no, yo trabajo súper bien bajo presión, ¿verdad? Yo hago mi mejor trabajo cuando estoy working under pressure, cuando yo veo que las cosas, pues para mí ese era mi enfoque. Yo tenía muchas responsabilidades y yo pensaba que la estaba manejando bien, pero en lo físico me estaba desgastando. No se dormía bien, no se descansa, y tú sabes que a veces en el ministerio
lo damos todo, aún en nuestra salud. A veces no comemos bien, no descansamos bien, hacemos demasiado muchos arreglos. En ese aspecto de lo físico, súper cansada, siempre. Yo siempre me encontraba súper cansada, a veces de mal humor, porque ya usted sabe, cuando no se descansa bien, pues a veces llega el mal humor. En lo físico, eso es lo que yo estaba experimentando. En lo emocional, pues en el momento que sucedió, y otra vez, Brenda, reconociendo cosas que ahora yo puedo reconocer, ¿verdad? Mirando como quien dice 10 años, 12 años atrás, whatever the math, cual sea la matemática, me di cuenta que emocionalmente no estaba desgastada. Y mientras entramos a este tema, Brenda, quiero hacer un disclaimer, que no son excusas, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hablamos de estos tópicos se puede presentar como que es una excusa, pero realmente es la situación, es la realidad de donde yo me encontraba. Emocionalmente, cargaba mucho de los problemas de mi cliente. Era lo cargaba mucho. Llegaba a la casa a veces con problemas de que mi cliente habían experimentado esto, no pude hacer aquello, no pude hacer lo otro, cargaba todo eso. Y es una bendición, creo, también una maldición de tu profesión como trabajadores sociales, que tú quieres hacer lo mejor por tu cliente, pero muchas veces es otra carga que tú te tiras encima. Emocionalmente creo que no estaba cuidándome de una forma en la cual yo debía estar cuidándome, y eso entonces pues sigue a lo espiritual, porque cuando tú estás ocupada con tantas cosas, lo que sucede es que lo espiritual, lo que casi siempre sufre es la parte espiritual. Sí, tú vas a los cultos y tú estás en ese ambiente espiritual, pero cuando digo lo espiritual es tu búsqueda individual, tu búsqueda en lo personal con Dios, en mantener una relación íntima con Dios, tu tiempo de oración, tu tiempo de estar en la palabra, tu tiempo de alimentarte tú espiritualmente. Eso espiritualmente no estaba en la mejor situación, pero aun cuando fuera, ¿quién se prepara para una situación así en lo espiritual? Difícil. Claro. Sí, claro. Y me imagino, me llamó mucho la atención que mencionaras que como trabajadora social cargabas, ¿verdad? Ese peso y esa responsabilidad. Y mi pregunta adicional sería, ¿y afectaba eso con tu relación con tus hijos, con tu esposo, cuando llegabas a tu casa cargada y no podías cumplir, o te encontrabas con tropiezos en el camino? Claro que sí. Eso es una de las luchas que yo digo, otra vez, mirando hacia atrás, veo la situación un poquito más diferente, pero creo que por razones de que los que están en ministerio pueden entender, los que están en ministerio en quizás una iglesia que no suple la necesidad financiera para uno mantener el hogar, en muchas ocasiones cae la responsabilidad sobre la esposa, ¿verdad?, de trabajar para suplementar el ingreso para poder manejar las necesidades de la casa. Una de las cosas que yo siempre dije fue, yo vi ministerios, yo vi pastores donde los hijos sufrían por necesidad, y yo decía, bueno, yo me prometí a mí misma que nunca iba a dejar que esa fuera yo. Wow. Yo quería que mis hijos tuvieran lo mejor y que no pasaran necesidades, y fue una de las razones por las cuales yo siempre trabajé, estudié, gracias a Dios. Dios me dio la oportunidad de estudiar, pero también era por eso, por no ver que mis hijos pasaran necesidad, para decirlo de otra manera. Todo eso tiene un impacto. Discúlpame, Edna. Todo esto, hay algo que me llama la atención, porque entonces comenzaste diciendo de que había un boom, que estaban en pleno desarrollo, pero realmente vienen arrastrando un sinnúmero de cosas. Primero, trabajo. Segundo, sí, falta de trabajo ¿verdad?, de tu ex esposo, cual en ese momento era pastor. Tus conflictos y tu importancia de darle lo mejor a tus hijos, porque tú no querías que tus hijos vivieran
sintiendo necesidad. So, ya vamos viendo un sinnúmero de cosas que, aunque era obvio cumplir con esas necesidades, pero en el proceso donde incluimos a Dios para que Él nos pudiera ayudar, ¿verdad?, en todo este asunto, que es una de las cosas, ¿verdad?, que pues como pastora también te puedo decir que tendemos a fallar porque queremos resolverlo todo. So, en esta área sí te comprendo y lo veo, y podemos ver como ministro, como dijiste, de cómo es que se forman escenarios sin darnos de cuenta porque estamos tan enfocados, y cuando surgen pues se forma una bomba frente a nuestra cara y no nos damos ni de cuenta. Exacto. Estas cosas, como te dije, no suceden de la noche a la mañana. Esas cosas toman tiempo, porque no, sabes, yo puedo asumir la responsabilidad que yo puedo asumir quizás en las áreas donde yo pude manejar las cosas un poquito diferente, pero es la responsabilidad de la vida, y a veces de ser esposa del pastor, yo creo que muchas veces, o por lo menos mi experiencia fue que yo no tenía muchas amistades, yo no tenía personas con las cuales yo podía ir. Yo oraba, en los momentos que podía, sacaba mi tiempo de mi devoción, pero yo creo que también somos humanos, y a veces necesitamos personas con las cuales nosotros nos podamos desahogar, ¿verdad? Que quizás estén experimentando ciertas cosas como nosotros en el ministerio. Y para mí, durante ese entonces, nunca sentí como que había un espacio de yo comunicarme quizás con una esposa de otro pastor, o sin que hubiera ese sentido de que, de que eres tú, de que no es la situación, de que todas pasamos por esas etapas. No sentí como que había un espacio donde yo podía ir donde otra esposa de pastor y que recibiera un poquito de apoyo en que yo te entiendo. Siempre era, o por lo menos yo me sentía como que era juzgada, como que no estaba haciendo suficiente, aunque estaba trabajando en cantidad, en muchas cosas. Ahora, mi otra pregunta sería en este momento, ¿cómo eso te afectó a ti, verdad? Como mujer, como esposa de pastor, como madre, porque cuando hay un divorcio, la gente piensa que es pues como mujer, pero son áreas que se ven afectadas y no se da la validez ni el espacio para analizarlo. Como mujer, como esposa, como esposa de pastor, como la amiga de tu ex, ¿verdad? Ex esposo, porque se supone que hay una amistad, como mamá de tus hijos, porque en medio del proceso también los hijos sufren esto. ¿Cómo tú reaccionaste? ¿Cuál fue tu actitud al enfrentar esta situación? ¿Y cuáles fueron tus luchas interior en referencia a esto? Bueno, muchas luchas, diría yo. En cuanto al ministerio, bueno, tú sabes, Brenda, porque tú has estado en el ministerio creo que más de la mitad de tu vida o más, o toda tu vida. Pero creo en cuanto al ministerio, uno se compenetra tanto con el ministerio que eso viene siendo parte de nuestra identidad, ¿verdad? So, estando en el ministerio mucho tiempo, ahora nos vemos con que ya, ya no somos pastores de una iglesia, estamos tratando de navegar dónde nos vamos para entonces nosotros poder empezar nuestro proceso de restauración y nuestro proceso de sanidad, porque es un proceso fuerte. Los que la han experimentado me entienden, pero la falta entonces de que uno estar en una etapa donde uno está siempre ocupado en ministerio, y de momento como que esa parte de tu identidad pues ya no está ahí, ¿ves? Entonces pues tienes que enfrentarte con otras partes de tu identidad. Esa fue una de las partes más difíciles, porque nosotros disfrutábamos de muchas relationships, se me va la palabra. Relaciones. Teníamos amistades en el ministerio que venían, que predicaban, que ministraban en la iglesia, compartíamos, se quedaban en nuestras casas, y de momento cuando sucede eso,
fue como que todo el mundo se desapareció. O por lo menos en lo que yo percibí, como que ya no habían amistades. Ya en el momento más difícil, uno de los momentos más difíciles para mí y para el que era mi esposo, como que todo el mundo que fue con nosotros y caminaba con nosotros en el ministerio se desapareció. En cuanto a mis hijos, debido a que mi hija mayor, estábamos ya experimentando problemas con ella, ¿sabes? La etapa de adolescente, donde pues ya quieren exigir cierto nivel de independencia, todas esas cosas. Con mi hija mayor estábamos también en transición con eso. Mi hija, la segunda, y mi hijo estaban ese año que sucedió eso, estaban los dos graduándose, uno de 8º grado, la otra de high school, con vista ya a ella entrar al colegio. Había muchos cambios con mis hijos sucediendo en cuanto a las etapas, ¿verdad?, de su vida. Entonces, no simplemente la etapa donde se encontraban, pero ahora entonces pues tenemos que tratar de navegar este asunto como familia. Como familia es bien difícil porque cada cual tiene su perspectiva, ¿verdad?, de cómo sucedieron las cosas. Aún dentro del hogar tenemos que reconocer que hubieron entonces división de loyalties, de lealtad, ¿verdad? Entonces pues creo que para mi hija mayor fue tan difícil que ella conoció a una persona, y yo creo que parte de ella irse de nuestro hogar fue parte en su manera de poder protegerse ella misma de lo que estaba sucediendo dentro del hogar. Ella se mudó hacia Texas, ya no simplemente cambió la familia como resultado de lo que sucedió, pero entonces ahora se fue una persona, ahora quedamos 3, 4 de nosotros. Ahora quedamos los demás atrás, entonces también cambia la dinámica, porque ya no está la hermana, ¿verdad?, para mis hijos, que estaba ahí. Eso fue un cambio. Mi hija mayor no estaba ahí. Y para mi hijo varón, creo que fue una etapa bien difícil, porque entrando a su adolescencia, a los 13, 14 años creo, ya entrando a la high school, y en necesidad de tener una figura paterna y estable, durante esa etapa fue difícil para él, no tener a su papá presente ahí durante esa situación. Ay, Edna, qué fuerte. Tuvo que haber sido un momento de cambios constantemente. De verdad que sí. De día a día, Brenda. Cambios de día a día. Sí. Y de momento a momento. Claro. Tu reacción en ese momento que te enteras de esa infidelidad, ¿cuál fue? Mi reacción fue, te digo, que no la mejor, por la forma en que se me explicó lo que estaba sucediendo. Y entiendo que entre la situación que estaban viviendo, pues era la única forma que el que era mi esposo pudo darme la noticia, ¿verdad? Pero oyendo la noticia, me derrumbé. Fue bien devastadora la noticia. Cuando él me confesó, y todavía, Brenda, hay ciertos detalles y ciertas cosas que yo no sé en cuanto a cómo sucedió todo el proceso y todas esas cosas, pero sí creo que habían personas que lo sabían antes que yo, o que sospechaban de algo aún dentro de la congregación que estábamos pastoreando, y eso añadió más a mi devastación, porque pensé como que yo era la única que no lo sabía, ¿ves? Wow. Y recuerdo cuando recibí la noticia, correr hacia afuera como una loca. Me monté en mi carro, no sabía dónde iba. Yo me monté, bajé hacia abajo, mis hijos estaban en la sala. Le dije a ellos lo que estaba sucediendo, y salí hacia afuera, me monté el carro, no sabía dónde ir. Llamé al copastor de la iglesia, que era el copastor en ese momento, y entre gritos y llorando y descontrolada le dije lo que había hecho. Llegaron poco después.
pero la reacción inicial fue esa, de mucho coraje, y total descontrol. Pero era un reflejo de donde yo estaba en ese momento en mi vida, Claro, actualmente, y más espiritualmente, donde yo estaba, donde me encontraba en ese momento. ya cuando te relajas, que estás más tranquila, porque la devastación y el desamor es muy fuerte, pero ya más tranquila, ¿cómo tú enfrentas entonces la situación? ¿Cuál es la actitud que tomas? ¿Una de vamos para adelante, vamos a restaurar, o una si acabó el asunto? ¿Cuál fue tu actitud en cuanto a esto al comienzo? Lo que sucedió es después del initial shock, ¿verdad? De que recibí la noticia, mirando ahora yo digo que siempre en mi corazón hubo el deseo de restauración. Y durante el curso de que sí intentamos de que hubiera esa restauración en el matrimonio, hubieron momentos que sí, yo mientras oraba y ayunaba para ese entonces, recibí palabra de Dios acerca de la restauración. Y te confieso que muchas personas vinieron donde mí y me dijeron: Edna, tú tienes todo derecho de divorciarte, bíblicamente ese pacto se rompió, pero ya para ese entonces eran 20 y pico años de matrimonio. Había ya una inversión en tiempo, nuestros hijos, pensando en todo eso, en tratar de mantener la unidad familiar junta. Siempre desde el principio, en mi corazón y en mi mente y en lo que recibía en cuanto a palabras de Dios, era restauración. Para mí esa era. Nosotros no nos pudimos quedar en nuestra iglesia, intentamos ir a varias iglesias, siempre con el deseo de poder llegar a un lugar donde como familia podamos restaurarnos y seguir el ministerio. Lamentablemente pues no fue lo que se dio, pero siempre en mi corazón y en mis oraciones eso era lo que yo proclamaba, ¿verdad? Y cuando las personas me hablaban, yo le hacía caso omiso a esas personas que no se unían conmigo en ese sentir de restauración, porque realmente hubieron muchas personas que me dijeron: no, si tú no tienes que seguir en esto, tú puedes, Dios no quiere que tú sufras. Y creo que para las personas y las mujeres que pasan por esta situación es algo muy individual entre tú y Dios. Aquí la relación, cuando se ruptura de esa manera, realmente nuestro guía debe ser Dios y la relación que tenemos con Dios. Porque mi posición sigue siendo que mientras haya la disponibilidad, mientras haya personas que quieran, siempre la voluntad de Dios va a ser restauración. Él es un Dios de restauración. Exacto, amén. Muy bien. Basado a esa explicación, me estás dejando saber entonces de que en un momento decidiste mantener esa fe y ese ánimo de restauración, pero entonces tu ex esposo decidió que sí, decidió que no. ¿Qué fue lo que sucedió que lo llevó al proceso del divorcio? Bueno, creo que son tantas cosas y muy complicado el caso que nosotros realmente podemos hacer una entrevista de 5 años y nunca llegamos al fin. Pero lo que sí te voy a decir es que hubieron momentos en que sí, él se fue de la casa, estuvo un tiempo fuera, luego orando, hablando, comunicándonos, regresó. Hubieron momentos que sí volvió a tener comunicación con esa persona. Y entiendo ahora que mucho de eso fue obra del enemigo, porque cuando una persona, acuérdese que el que era mi esposo, él se identifica mucho con su ministerio y en sí Dios lo usaba de una manera tremenda. Y él, como dije al principio, en cuanto a su mensaje, él era una persona que Dios lo estaba creciendo en cuanto a la exposición de mensaje y la unción que tenía, pero también entiendo que para él fue un momento difícil, porque perder eso, como yo te dije, perder parte de la identidad de que nosotros éramos pastores,
ya no estamos en ese lugar. Creo que fue un poquito difícil. Habían días en que nosotros nos comunicábamos, habían días donde teníamos un plan, pero sucedía algo y volvíamos a al mismo patrón de antes. Hubieron días en que sí estábamos en el mismo enfoque de que iba a haber una restauración, pero entonces habían otros días donde el enemigo tomaba ventaja de tantas situaciones, de traer al pasado, de batallar el por qué sucedió esto, que es difícil. En sí, el proceso de restauración, entiendo que para una pareja es un proceso difícil, y después que sucede una infidelidad, ambas personas necesitan tener fuerza. Cuando una persona entra en el momento de que hubo una infidelidad y ya pues entonces estamos moviéndonos hacia una restauración, pues entonces tenemos que entender que el matrimonio que era antes, ya eso deja de ser. Hay ciertas cosas que tenemos que mirar hacia atrás y tenemos que aprender de esa situación. Pues entonces tú estás empezando otro tipo de matrimonio en base a la situación que acabas de pasar de una infidelidad, y moverte hacia la restauración desde ese momento necesita mucha determinación, mucha humildad. Y creo que eso es importante en notar eso, porque tiene que haber una unidad de propósito, que de los dos estamos caminando hacia una restauración. No funciona con una persona. Yo intenté por varios años de promover esa restauración, pero creo que llega un momento cuando ya cuando la otra persona no está dispuesta y ya está tomando pasos para rehacer su vida, pues entonces ya que uno va a hacer, uno no tiene control sobre la otra persona. So definitivamente hay que trabajar juntos sobre una restauración. Me llama la atención y es muy curioso de que hayas mencionado eso, porque muchas veces cuando los matrimonios entran en el proceso de restauración piensan de que tenemos que volver a como éramos antes, al principio. Más sin embargo, tú nos estás dejando saber, basado a tu experiencia, que en el momento que haya una infidelidad o cualquier situación que haya que entrar en restauración, tenemos que mirar el pasado como una vivencia y aprender y desaprender lo que se vivió y comenzar un nuevo pacto delante del Señor y con el uno y el otro, y comenzar con determinación y lealtad, mirar hacia adelante. Y si obviamente si los dos no están de acuerdo, aunque haya uno sí, si el otro no está de acuerdo y no está comprometido, porque no es un proceso fácil, me imagino, ¿verdad? El poder decidir mirar hacia atrás para aprender, pero mirar hacia el frente sabiendo de que algo fue roto, hay que volver a trabajar el fundamento y saberle que estamos trabajando para algo nuevo, creando para algo nuevo. Me imagino que ese no fue fácil. No es fácil, porque sí uno tiene que, ¿verdad? Para poder, en mi opinión, haber una restauración en un matrimonio, nosotros necesitamos mirar hacia atrás, porque como esto no ocurre de la noche a la mañana, hay patrones de comportamiento, hay formas de uno compenetrarse con la otra persona que quizá no funcionaron en el antiguo matrimonio, ¿verdad? Pero entonces ahora tenemos que empezar para decirlo de una forma, hacer una lista de cuáles fueron las cualidades que no funcionaron, ¿verdad? Entonces, en ese punto adelante, empezar a comunicar, ¿verdad? ¿Qué fueron dónde estuvieron las heridas? ¿En qué necesitamos sanidad? Es un proceso fuerte de tú examinarte y saber, ¿verdad? Porque en un matrimonio, cuando se rompe de esta manera, yo tengo que asumir la responsabilidad de cuál fue mi parte, porque un matrimonio no se ruptura porque una persona estaba feliz y la otra no estaba feliz. Siempre hay algo, ¿verdad? Que como matrimonio siempre tenemos que reconocer que en un matrimonio son dos personas, y dos personas tienen responsabilidad de mantener un matrimonio
donde Dios es el centro, donde haya comunicación. So, no puedo decir que eso simplemente decir que fue él que era mi esposo, toda la culpa fue de él, porque yo tengo que asumir mi culpa, ¿verdad? Entonces, creo que una de las áreas más difíciles es Dios está rompiendo ciertas áreas en ti, Dios está rompiendo ciertas áreas en tu pareja. Entonces, ¿cómo nosotros navegamos durante ese proceso de restauración las diferencias que todavía chocamos en ciertas áreas, ¿verdad? Por eso digo que tiene que haber un compromiso firme de las dos personas, mucho perdón y para poder entonces restablecer desde ese punto de vista con nuestras fallas y nuestras faltas, ¿verdad? Poder entonces empezar a construir de nuevo, porque esencialmente una infidelidad en un matrimonio, un adulterio cambia ese matrimonio para siempre. Hay que restablecer confianza, hay que restablecer comunicación, hay que restablecer tantas cosas. Y aunque haya una restauración, porque yo sé de matrimonios que han pasado por algo similar, pero han habido una restauración y ellos han mantenido ese matrimonio, no ha habido un divorcio, pero toma mucho trabajo y mucha dedicación. Estoy de acuerdo. Edna Meyers, después de que entran en el proceso de divorcio y ya estás divorciada y te encuentras sola en tu casa con tus dos hijos porque ya la mayor se había ido, ¿cómo te das de cuenta que Dios estaba probando tu fe en medio de lo que tú estabas atravesando? Bueno, en muchas áreas. Yo estaba probando mi fe en muchas áreas. Una de las cosas que yo aprendí de este proceso, Brenda, después del divorcio, fue que entonces ahora me tocaba a mí ser la persona principal en mi casa. So, ahora yo era mamá y papá en mi casa, bajo mi techo, ¿verdad? So, para mí fue un poquito difícil. Creo que Dios probó mi fe. Una de las cosas que sucedió en medio de toda la noticia y todo lo que estaba sucediendo fue que en mi trabajo hubo un problema y también tuve que enfrentar la posibilidad de perder mi trabajo. Wow. Llegando yo después, creo que cuando sucedió todo, que yo supe de lo que me ha sucedido, llamé a mi trabajo y dije necesito un tiempo personal. Me dieron, creo que fue una semana, regresé a mi trabajo. Cuando regreso a esto, a que hubo un problema con un caso y existe entonces la posibilidad de yo perder mi trabajo. Ahora yo digo, Señor, pero ¿qué más me puede suceder? Ahora estoy pasando por esta situación y era como que cuando finalmente yo me sentía como que puedo respirar, pasaba otra cosa. Las finanzas all over the place. No sabíamos cómo, yo no sabía cómo Dios iba a suplir porque ya perdimos parte del ingreso. Tengo una hija que entonces está entrando al colegio, ya yo no sé cómo yo voy a suplir la finanza para que ella entre al colegio. Ya estaba todo seteado para que ella, su primer año de colegio. Dios me probó en ese momento. Creo que en cuanto a Dios ser mi proveedor, ahí fue donde mi fe fue probada, porque realmente hubieron momentos donde no había para comida, no había para ciertas cosas, y vi cómo Dios uno de los versos en la Biblia, voy a decir, que realmente me impactó. Creo que fue en Isaías, que dice que Dios, ¿verdad? En Isaías 54:5, que dice que porque tu esposo es tu hacedor, ¿verdad? El Señor de los ejércitos es tu nombre. Ese versículo, ¿verdad? Yo lo capté para mí. Y cada vez que yo tenía una necesidad o mi fe era probada en cierta área, aún en cosas de la casa que a veces se rompían y uno dice, Dios mío, pero ¿quién va a arreglar esto si aquí no hay hombre en la casa, ¿verdad? Yo reclamé ese versículo para mí y yo hablaba con Dios como si fuera mi esposo. Yo le decía, bueno, Señor, si tú eres mi esposo, los esposos proveen.
Los esposos ayudan en esto, los esposas ayudan en lo otro. Y te digo que vi la mano de Dios proveer en muchas áreas, incluyendo cómo Dios suplió para la educación de la nena mía que estaba en el colegio, cómo Dios suplió para las cosas de la casa, cómo Dios traía gente cuando había una necesidad de quizás arreglar algo en la casa, siempre había alguien que me ayudara. A mí se me rompió el carro una vez y un compañero del trabajo me llevó al taller de su hermano. Ahí yo no sé qué arreglo él hizo con su hermano. Yo creo que él me pagó los arreglos del carro. El hermano me dio un carro para yo poder manejar y hacer mi trabajo mientras mi carro estaba en un taller una semana. Aunque Dios fue probando esas áreas, también fue supliendo. Y ahora yo miro hacia atrás y veo tantas cosas lindas que Dios hizo durante esa etapa. Edna, tú no sabes cómo es que Dios te está usando, porque una de las interrogancias de muchas mujeres que se quedan en el matrimonio siendo abusadas, ¿verdad? Pasando por situaciones, porque hay mucha razón ¿verdad? ¿Qué es lo que causa un divorcio? En tu caso fue la infidelidad, pero para otros puede ser otras cosas, y se mantiene ahí por miedo y temor de eso, de la provisión. ¿Quién me provee? Y en esta mañana o en este momento tú me estás hablando de que tú tomaste ese verso y lo hiciste tuyo y comenzaste a reclamarle a Dios, y el Señor fue proveyendo, fue fiel, fue justo y verdadero, diciendo de que Él nunca iba a dejarnos a nosotros desamparados. Y me alegra de que hayan mujeres con estos testimonios para que otras puedan entender. Amén. De que se vean frente a un divorcio, Dios no las desampara, Dios les suple. Y escuchar de tu voz, ¿verdad? Porque hemos compartido en medio de esta jornada contigo este proceso, y ver de que Dios te suplía cada una de tus necesidades me ha aumentado mi fe a mí, obviamente. Qué bueno. Que su primer temor es ir para dónde, quién va a ser para mí ahora, y tú nos estás dejando saber en esta hora, Dios va a ser para ti. A mi rol como mamá cambió, ¿verdad? Porque yo tengo ahora un hijo que está entrando en adolescencia con todos los retos que envuelve eso, y no hay un padre en la casa, bajo el techo, ¿verdad? Y una de las cosas que yo recibí de parte de Dios durante ese tiempo era que yo batallaba y yo decía, Señor, pero mi hijo necesita un papá, mi hijo necesita una figura paterna, él no tiene a nadie con quien él desahogarse, y le doy gracias a Dios que siempre Dios suplía a alguien en la iglesia. Mi hermano que para ese entonces no era cristiano, mi hermano fue una influencia tremenda en la vida de mi hijo, pero una de las cosas que Dios me ministró, Brenda, fue que muchas veces como mujeres nos subestimamos nuestro papel de poder influir a nuestros hijos varones, y un día orando yo decía, Señor, pero yo soy mamá, yo no soy papá, yo no le puedo dar a mi hijo lo que necesita como un padre, y el Señor me ministró y me dijo, Edna, yo soy tu Padre Celestial y yo soy el padre de tu hijo. Ahora me voy a emocionar. Soy el padre de tu hijo, entrégamelo a mí. Y yo empecé a orar de esa forma y decirle, bueno, Señor, tú eres su papá, pon en su camino hombre de Dios, donde él pueda ver la figura de Jesús en esos hombres, para entonces él saber que no está solo. Y vi cómo Dios lo hizo, vi cómo Dios trajo hombres de Dios a la vida de mi hijo para ministrarle, para abrazarlo, para estar con él. Y otra cosa que Dios me ministró es que Dios, muchas veces nos sentimos como que incapaces como mujeres, ¿verdad? Y como mamá. Y una de las cosas que Dios me ministró fue que no es necesariamente dos padres que estén siempre juntos. Tú da lo mejor como mamá de ti a tus hijos. Aunque falte el papá en la casa,
muchas veces decimos, bueno, yo no puedo, pero entonces yo oraba a Dios que Dios me diera oportunidades para poder tener conversaciones con mi hijo acerca de las cosas de Dios, acerca de la situación. Creo que de mis 3 hijos, mi hijo varón fue el más afectado por la situación y, y la ausencia de su papá, porque después del divorcio hubo un espacio de tiempo que el contacto con los hijos no estaba ahí, no era consistente. Entonces yo era la que empujaba visitas, yo era la que decía, cuando vienes a buscar a Rafi, porque Rafi era el único que estaba en la casa, mi hijo, que era menor, entonces tenía visitas con su papá. Pero después de un tiempo Dios me dijo, deja de insistir, deja las cosas como son, tú eres suficiente. Trabaja en tu relación con tu hijo, que lo que necesita es por lo menos un padre, una madre consistente en su vida, que ore por él, perdón, que lo escuche, que esté por él, que dos personas. Una puede, y quiero decirle a las mujeres que quizás estén batallando con eso, que en el Señor tú eres suficiente. Él es nuestro Padre Celestial, Él es el Padre Celestial de nuestros hijos. Y creo que la oración que me funciona a mí fue esa: Señor, trae hombres que reflejen el Padre Celestial en su vida, en la forma en que se compenetre con otro, y fue lo que Dios hizo para mi hijo. Edna, te pregunto, entonces, ¿cómo esta experiencia ha cambiado tu perspectiva hacia Dios, número 1? Tu forma de cómo relacionarte con Dios y tu forma de conocer a Dios. Bueno, yo le digo esto a muchas personas hoy, después de haber ya casi son 10 y pico de años, ya se me perdió la cuenta de que sucedió eso. Y a veces yo le digo a otras personas que siento como que esa fue otra vida, otra Edna, ¿verdad? Y hace poco, hablando con mi hija Mariana, estábamos con el que es mi esposa ahora, y él dice, no sé, no me acuerdo bien el contexto de qué estaban hablando, pero ella le dice a mi esposo que él tiene la mejor versión de Edna, y ella dijo una gran verdad. Porque aunque esos años después del divorcio fueron unos años fuertes, difíciles, muchas batallas internas, cuestionando día a día cuál es el próximo paso, Señor, que tú tienes para mí, cuándo yo voy a dejar de sentir dolor acerca de lo que sucedió. Estoy segura de que fue uno de los momentos más íntimos y años más íntimos que pasé bajo la presencia de Dios. La Edna que te habla hoy, Brenda, no es la Edna que pasó por esa etapa, porque he visto la mano de Dios obrar en mi vida de una manera de que yo soy otra persona diferente, ¿verdad? Y te testifico que la Edna de antes, carácter fuerte. Y mi Dios te dice carácter fuerte. Y oí a mi esposo los otros días decir que él no cree que yo tengo la capacidad de enfogonarme o de ser de alguna forma. Para mí eso es un testimonio, porque aunque fue uno de los momentos más difíciles, también disfruté de, durante ese momento, entrar a la presencia de Dios y literalmente con mi cabeza al piso, orar, levantarme de ahí y hacerle preguntas a Dios, abrir la Biblia y sentir que Dios escribió este libro para mí y ver con claridad ciertas cosas. Yo, después del divorcio, estuve 40 días en oración y ayuno. Y te digo, Brenda, que yo le hacía una pregunta a Dios y había la Biblia y ahí estaba la respuesta. Era como que Dios había escrito la Biblia para mí. Y disfruté y sigo disfrutando los mejores momentos en cuanto a mi relación con Dios. Difícil, creo que para muchas personas, voy a decir esto con mucha cautela, pero yo me convertí a los 14 años. Yo creo que para muchas personas es difícil creer que yo estuve en ministerio, que fui esposa de pastor, que prediqué, pero en algún momento, Brenda, yo perdí mi relación con Dios. Me convertí en hacer y no en ser ante la presencia de Dios. Y aunque fue una de las etapas más difíciles de mi vida, puedo decir con certidumbre que fue una de las etapas donde más yo crecí en el Señor. Yo empecé a escribir todo
empecé a notar todo lo que Dios me hablaba y vi como ahora yo miro las libretas donde yo escribía, cómo Dios me hablaba, y no fue todo que Dios me hablaba de bien, porque a veces habían ocasiones donde yo me postraba ante la presencia de Dios y Dios empezaba a bregar en mí en áreas. Yo creo que yo me pasé el primer mes después de eso humillándome ante la presencia de Dios, pidiéndole perdón a Dios por tantas cosas, y ahora yo veo que Dios, los cambios y todo lo que pasó para mí, eso tomó un año, y yo veo en mis libretas que escribí que fue un mes y medio, como que Dios estaba ya como que adelantando el proceso, y le doy gracias a Dios porque aprendí a amar a Dios como mi amigo, aprendí que Dios es mi padre, aprendí que Dios es mi proveedor, que Él es mi esposo, que Él es mi todo. Y ahora en esta etapa donde estoy, donde Dios me permite ser esposa otra vez, veo las cosas de una manera tan y tan diferente. Y realmente ahora yo sé quién es el centro de mi vida. Ahora yo sé que Jesucristo es el centro de mi vida, que Dios es mi motor, ¿verdad? Y que Dios no lo permita, pero si algo sucede con mi esposo, tengo la certidumbre de que Dios va a estar conmigo y va a seguir estando conmigo, porque el centro siempre debe de ser Dios. ¿Qué lecciones aprendidas de esta experiencia tú nos puedes aconsejar a mujeres como yo, que estamos todas casadas, y a mujeres que han enfrentado el divorcio en esta hora? Puedo decir a las mujeres que están casadas actualmente, nunca pierdan vista de su relación con Dios. La relación con su esposo es muy importante, pero sobre todas esas cosas, la relación que nosotros tenemos debe ser primeramente con Dios, porque cuando nosotros estamos conectadas con Dios, y eso no es gran revelación, cuando estamos conectadas con Dios, sabemos quiénes somos en Dios. Es más fácil uno manejar las the challenges, ayúdame, Brenda, los retos que se enfrentan en un matrimonio, porque lo estás viendo desde una perspectiva de una relación íntima con Dios, cómo tú tratas a tu esposo, cómo tú tratas a las personas que están alrededor de ti. Definitivamente Dios tiene que siempre ser el centro de esa relación. Y a las mujeres que están pasando por un divorcio, creo que yo le diría que nunca pierdan la esperanza. Es un proceso difícil, es un proceso que se toma tiempo, y lo que puedo decirles es que también se extienda gracia. Habían días que yo ya no podía más y yo decía, Dios mío, pero yo intenté esto, pero hice lo otro, ya no puedo esto, no puedo. Aprender a descansar en el Señor y a veces perdonarnos a nosotras mismas, extendernos un poquito de gracia a nosotras mismas. Habían días que mi situación me consumía. Yo llegaba al trabajo, era como si otro me tomara una cajita, ponía mi situación en esa cajita, iba, hacía mi trabajo, llegaba a la casa, entonces me iba a mi cuarto con la energía que me quedara, y entonces abría la cajita para entonces bregar con las emociones del divorcio, ¿verdad? Y lo que yo le puedo decir a las mujeres, date espacio para sanar, no seas tan dura contigo mismo. No, por eso es que tenemos un Dios para cargar nuestras cargas. Descansar en Él es algo magnífico. Habían días que yo llegaba a mi casa, preparaba comida para mis hijos, me iba para arriba, mi rutina de orar, estar en la presencia de Dios, y habían días, y una experiencia específica que tuve, habían días que yo ya no podía con mí misma, y yo me desplomaba ante el Señor, oraba, me levantaba, leía la Biblia, y me recuerdo que ese día yo llegué tan y tan cargada del trabajo y tan preocupada por la situación. Me fui a mi cuarto, oré un rato, y cuando me levanté de ahí, yo me acuerdo como que cuando caí en mi almohada, yo sentí como que caí, como no sé ni cómo explicarlo, como que las manos de Dios estaban ahí como para
poner mi cabeza en la almohada. Y hubieron momentos donde yo experimenté la paz de Dios en una manera y el descanso de Dios en una manera tan y tan grande que yo misma no me explico. Sentada en mi cama, sintiendo una paz y la situación dando vueltas y tantas cosas sucediendo a la vez, y yo sentada en mi cama y sentir la paz de Dios de esa forma, es algo, un regalo tremendo de Dios. Podemos sentir, ¿verdad?, en esta hora la obra maravillosa que el Señor ha hecho contigo, y también está dispuesto a hacerlo para con nosotras y todas las que están enfrentando un divorcio o están en un divorcio. Saber de que podemos tener paz y depender de Él, porque Él es nuestro proveedor, y que en medio del caos el Señor dice que Él se hace grande, pero le tenemos que invitar y tenemos que hacer exactamente lo que tú, ¿verdad?, experimentaste, hiciste, humillarnos ante la presencia del Señor. Edna, te invito en esta hora de que nos lleve en oración y nos presente para cerrar este tiempo, y oremos por estas mujeres que están enfrentando divorcio, ¿verdad?, que desean restauración, pero sus cónyuges no desean hacer eso porque es muy trabajoso. O orar por aquellas que ya están en el divorcio y se encuentran desamparadas y sin darse de cuenta se están poniendo en el papel de víctima, y el Señor desea mostrarles su gloria y su poder para que, ¿verdad?, en ese proceso sean fortalecidas en el Señor y corran a los pies del Maestro. Oramos. Amén. En esta. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde tan linda en la cual tú nos has dado este espacio, Señor, para hablar no de nosotros, Señor, sino de la grandeza, Señor, y todas las cosas buenas que tú has hecho con nosotros. Padre amado, en este momento yo te presento, Señor, a aquellas mujeres que quizás estén pasando por quizás momentos difíciles en su matrimonio, Señor, o que ya, Señor, ya lo que se ve en el horizonte es un divorcio, Padre amado. Yo sé, Señor, que tú eres un Dios de restauración, Padre amado, y que sobre todas las cosas, Dios mío, tú sabes, Dios mío, nuestro pasado, nuestro futuro, en el presente donde estamos y nos encontramos, Señor, tú estás ahí, Señor. Yo te pido, Señor, por esas mujeres, Padre amado, que quizás estén enfrentando un divorcio, Padre, que se encuentren confundidas, Padre amado, que quizás no sepan qué hacer, Señor. Yo te pido en estos momentos, Señor, que tú te reveles a esas mujeres, Señor, como el Dios grande que tú eres, como el Dios restaurador, Padre amado. Y Padre, yo te pido, Señor, que tú amplíes un entendimiento, Señor, a través de tu Espíritu Santo en esas mujeres de quien tú eres, Señor, en sus vidas, Padre amado, que tú eres su proveedor, que tú eres su esposo, Señor, que tú eres su todo, Padre amado. Y yo te pido, Señor, que tú des fuerza y fortaleza en el proceso, Señor. Padre amado, yo sé que tu voluntad siempre es restaurar, Señor, sea en relaciones, Señor, con los demás o con nuestros esposos, Señor, o con quizás estas mujeres que están batallando con el divorcio, Señor. Yo sé que siempre tu deseo es restaurar, Padre amado, Señor, pero yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú amplíes el entendimiento de estas mujeres Señor, para que haya claridad, Señor, para que haya, Señor, un deseo, Señor, de acercarte a ti para conocer tu voluntad, Señor, Padre, y de estar dispuesta, Señor, a reconocer que a veces la restauración que necesitamos, Señor, no es la restauración quizás con nuestro esposo, Señor, pero sino la restauración con una relación contigo, Señor, de cerca, Padre, donde estemos a tus pies diariamente, Señor, donde reconozcamos, Señor, que tú eres Dios, Padre amado, de nuestras vidas, Señor. Y yo te pido también por aquellas mujeres, Señor, que en estos momentos quizás, Señor, su matrimonio ha terminado, Señor, ya los papeles de divorcio han llegado, Señor, y se encuentran en una etapa, Dios mío, ¿de qué ahora? ¿De qué hago ahora, Señor? Yo te pido, Señor, que tú dirijas, Padre amado, que tú te reveles, Padre amado, como Dios que tú eres, Señor, Padre amado, Dios de confianza, Padre amado, yo te pido por provisión, Señor, por Dios mío, gente que tú traigas a la vida de estas mujeres, Señor, que sean padres, Dios mío, para sus hijos, Señor. Padre, yo te pido, Señor, como tú hiciste conmigo, que traigas mujeres de Dios, Señor, que puedan, Señor,
dar palabras de aliento, Señor, que sean estas mujeres, Dios mío, que te dé motivación, Padre amado, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú traigas esas mujeres que tú traíste a mí para que caminaran, Dios mío, en el camino durante esos momentos difíciles, Señor, que tú traigas esas mujeres a la vida de estas mujeres que están pasando por el divorcio, Señor. Yo te doy gracias, Señor, Padre amado, porque tú eres un Dios mío, del presente, del futuro, y tú conoces todas nuestras necesidades, Señor, y a ti te damos gracias, te damos la gloria, Señor, que tú te mereces en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Gracias por tu tiempo, por este espacio que nos has brindado para poder contarnos el testimonio de la grandeza del Señor en medio de un momento de crisis. Gracias por compartir con nosotros momentos íntimos y consejos en medio de este, ¿verdad?, testimonio. Gracias por este espacio, Brenda. Realmente que es la primera vez que creo que hablo acerca de esta situación de esta manera. Agradecida de Dios que en medio de todo esto todavía estoy aquí de pie y Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido más que bueno conmigo en esta etapa donde estoy viviendo ahora. Cuando empecé este proceso nunca me imaginé que iba a estar aquí y a veces yo me levanto y digo, esta es mi casa, este es mi esposo. Porque Dios ha sido bueno conmigo, pero gracias por este espacio, te lo agradezco un montón. Glorificamos al Padre por lo que Él ha hecho en tu vida. Amén, amén. Y de verdad que le doy muchas gracias, Señor, que nos ha unido y que además de ser, ¿verdad?, hermanas en Cristo, somos amigas y hemos podido compartir muchos momentos y soy testigo, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en tu vida y sabemos que todo será para la gloria y la honra del Señor. Amén. Amén y amén. Te invito a que puedas seguirnos en nuestro canal de YouTube bajo el nombre Brenda Roena Alma Ardiente. Podrás tener acceso a otros temas que serán de bendición y edificación para tu vida. Y ya ahí te pido de que te suscribas al canal, le des un like al contenido, compartes con tu círculo de amistad y no te olvides de darle un clic a la campana para notificación. Escríbenos a roena@hotmail.com para poder dejarnos un comentario, pedir oración y compartir tu experiencia del contenido. No te olvides de saludarnos en la sección de abajo en los comentarios para dejarnos saber que estás presente. Dios te bendiga.